Bueno, vamos a seguir hoy nuestra segunda parte del mensaje del domingo pasado. ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? ¿Alguien lo recuerda? La guerra espiritual. La guerra espiritual. Y estuvimos el domingo pasado viendo en Efesios capítulo 6 varias cosas de la guerra espiritual. Pablo está escribiendo este libro. ¿Desde dónde? Está en la cárcel. ¿Y quién custodia la cárcel? Los romanos, ¿verdad? Los soldados romanos. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Pablo ahí en la cárcel? ¿A quién ve generalmente? A los soldados romanos. De pronto el Espíritu Santo ilumina a Pablo con la idea viendo al soldado romano, y el Espíritu Santo ilumina a Pablo para ilustrar la guerra espiritual. Y cuando él ve el soldado romano, inmediatamente piensa en la guerra espiritual en que estamos todos, y usa entonces la figura del soldado romano para hablarnos de la guerra espiritual de la que estuvimos la vez pasada hablando en Efesios capítulo 6 versículo 10 el domingo pasado. Y dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos en Efesios 6, 10. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, o en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y hasta ahí estuvimos estudiando el domingo pasado, recordando que el poder para esta guerra no es un poder humano, no sirve el esfuerzo humano ni la capacidad humana, sino tiene que ser ¿qué? En el poder de Dios, porque dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También vimos que el enemigo no son las personas. Las personas nos pueden odiar, nos pueden rechazar, se pueden burlar de nosotros, pero en realidad esas personas no son el enemigo. Esas personas necesitan que las amemos, necesitan que les prediquemos el evangelio y las traigamos a Cristo. Detrás de ellos está ¿quién? El verdadero enemigo, que es ¿quién? Satanás, llamado el diablo, la serpiente antigua, Luzbel, el engañador, el acusador y todos los otros nombres apelativos que tiene. O sea, él es nuestro verdadero enemigo, y que usa también otros dos enemigos en la guerra espiritual, que son ¿qué? La carne y el mundo. Nuestra propia naturaleza y el mundo las usa Satanás para atacarnos. Y también veíamos que el campo de batalla, ¿dónde es? Es espiritual, porque dice en las regiones celestes. Las regiones celestes quiere decir en el ámbito espiritual, y hablábamos de que si Dios pudiera abrirnos los ojos, ¿qué veríamos en el mundo espiritual? Veríamos muchas cosas, unas que nos serían lindas y otras no tan lindas, pero están reales, ahí están, en el ambiente. Y Satanás y sus demonios están tratando de controlar el mundo entero y arruinar la iglesia cristiana, cada creyente. Ese es nuestro verdadero enemigo, y el campo de batalla es las regiones celestiales. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza, es que Dios nos pide entonces que nos vistamos con la armadura
de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Pues son los recursos de Dios para que nosotros, ¿qué? Enfrentemos esta lucha. Hay armas, hay piezas. Entonces, cuando Pablo está mirando al soldado romano y lo ve vestido él, de pronto dice, esta es una buena ilustración para la guerra espiritual. Y usa cada una de las partes del vestido del soldado romano para hablarnos de las armas espirituales. Se fijó que 2 veces dice vestidos de toda la armadura de Dios y otra vez vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, que cada pieza, ¿qué pasa si un soldado romano sale sin una de las piezas? Por ahí hay una debilidad, ¿verdad? Necesita todas las piezas de su vestido, de su armadura. Y así nosotros como cristianos necesitamos todas las piezas de la armadura de Dios. Y son 7 poderosas piezas, armas de la armadura de Dios. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es un cinturón. Ceñir los lomos, el cinturón de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Esa es esa coraza que se pone acá en el pecho. La coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los soldados romanos tenían unas sandalias hechas especialmente para la guerra, muy rápidas, muy veloces, que se podían amarrar bien y que le daba firmeza y rapidez al soldado. El calzado del evangelio de la paz, versículo 10. Pero sobre todo, hermanos, tomen el escudo de la fe. Otra pieza importante, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo. ¿El yelmo es qué? El casco. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces tenemos, ¿cuántas armas? ¿Cuántas piezas? 7. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la esperanza de la salvación, la espada de la palabra de Dios y el arma secreta, que nadie la espera, la oración. Es el arma espiritual. Pero, hermanos, necesitamos saber, ¿cuántos de aquí son soldados de Jesucristo? No vi las manos. ¿Cuántos acá son soldados de Jesucristo? Muy bien, ok, baje la mano. ¿Cuántos aquí saben manejar las 7 armas? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué estamos perdiendo batallas? ¿Por qué están en crisis nuestras vidas espirituales? ¿Por qué caemos tan fácil? Ese es el problema. Porque número 1, tenemos que conocer las 7 armas espirituales. ¿Es suficiente con conocerlas? No. ¿Qué más? Tenemos que saber cómo se usan esas armas. Saber cómo se usan. Y en tercer lugar, usarlas mucho. ¿Cómo yo puedo ser diestro con la espada? Primero tengo que conocer la espada. Espadas hay de toda clase. Y agarro una espada, no, esta es demasiado pesada para mí. Y tengo que encontrar una espada que, hasta que finalmente la conozco, la estudio, la miro, el peso, cómo se maneja, busco cómo manejarla, después practico, después me enfrento con alguien y hago ejercicios con la espada, ¿hasta que qué? Hasta que me vuelvo un diestro con la guardo, la saco, la pongo. Nadie puede conmigo con la espada. Y así tiene que ser con las 7 armas espirituales. Entonces hoy espero que podamos conocer bien esas 7 armas espirituales, pero especialmente que las empecemos a usar mucho, a usar mucho.
Primera arma, armado con la verdad. La primera arma es la verdad. Cuando dice ceñidos los lomos con la verdad, en el versículo 14, la primera parte. Es que las armas, la principal arma de Satanás, ¿cuál es? La mentira. Luchamos contra la mentira, contra el engaño, contra la manipulación, contra la corrupción. Estamos en un mundo muy corrupto, donde la mentira y el engaño y la manipulación es incluso alabado por las personas. Uy, eres un duro, o sea, ¿cómo es que le dicen a las personas? Un vivo, eres muy vivo, y se aplaude la mentira, el engaño, etcétera. Jesús dijo que el padre de la mentira es Satanás. Juan capítulo 8. Vayamos un momentico a Juan capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43. Jesús les está hablando a los judíos y los judíos no entienden. Y Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¡Wow! ¡Qué frase tan tremenda! ¿Qué es lo que no hay en Satanás? Nada de lo que dice. No le puede salir verdad de su boca. En su mente no puede existir la verdad. Solamente hay que mentira. Satanás está tan dañado, tan corrompido en lo más profundo de su ser, que la verdad no entra ni puede salir ni de su mente ni de su boca. Dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Tremendo. Satanás entró en el Edén cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Verdad? Vamos, Génesis capítulo 3. Exploremos un momentico. ¿Por qué? Porque es que Jesús dice que Satanás es padre de mentira. Capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se fija cómo es Satanás? ¿Qué está haciendo? Poniendo en duda la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva está recordándole a Satanás la palabra de Dios, lo que Dios dijo, el mandato de Dios. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ese sí es mentiroso de frente. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Manipulación de la verdad. Y seréis como Dios. Corrupción. Está desviando el sentido de la palabra para hacerles entender a ellos cosas que Dios no dijo. Sabiendo el bien y el mal. Eso era verdad y mentira juntas, porque ellos sí sabían el bien, pero no sabían el mal. Y no sabían que saber el mal les llevaría a la corrupción completa. Y los manipuló y les dijo, seréis como Dios. Falsificó la verdad. ¿Y qué trajo? Desgracia, muerte, lo que tenemos hoy. Enfermedad, muerte, destrucción. Y corrompió el mundo con mentira. Y sigue en su imperio de la mentira. Pero Jesús dijo, ahí mismo, en Juan 8, volvamos a Juan, capítulo 8, donde, en el mismo contexto donde dijo que Satanás es padre de mentira. En el versículo 32, en el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué? ¿Y conoceréis qué? La verdad. Y la verdad os hará libres. Mientras que Satanás es el padre de la mentira, Jesús es el padre de la verdad. ¿La mentira qué hace? Engaña, esclaviza, daña, corrompe, profundiza el corazón malvado. ¿La verdad qué hace? Libera, esclarece, quita la mala conciencia. Se siente, ¿cómo se siente uno cuando la verdad se dice? ¿Cómo se siente uno cuando hay mentira y engaño y manipulación? ¿Cómo se siente? Muy, muy mal. Por eso leímos en Efesios 5:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Desechemos la mentira, dice la palabra de Dios. Cristo es la verdad misma y andar en Cristo es andar en la verdad. Qué difícil es practicar la verdad, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta decir la verdad? Especialmente cuando he cometido un error. ¿Cuánto cuesta decirle a mi esposa, sí, la verdad es que la embarré? Y ella me mira y se sonríe. ¿Cuánto cuesta decir a otra persona, la verdad es que es esto? Esta es la verdad. ¿Sí? Fíjese que el mentiroso muchas veces miente hasta sin necesidad. ¿Se ha visto? Nadie le está diciendo nada y él ya está mintiendo. No, llegué tarde porque es que imagínese que. Y empieza a inventar y nadie le está preguntando nada. Porque el mentiroso, la mentira abre puertas a más pecados, ¿verdad? A más mentiras. Y se vuelve todo una bola de nieve, ¿verdad? Pero la verdad, ¿qué hace? Libera. A veces cuesta decir la verdad, pero qué liberador es decir la verdad, ¿verdad? Es liberador cuando digo la verdad. Esa es nuestra primera arma. Ármesen con la verdad, dijo el apóstol Pablo. La primera arma de cristiano es la verdad, decir la verdad. Pregunto, ¿has decidido armarte con la verdad o prefieres seguir manipulando la mentira, el engaño y esas cosas? ¿Estarías dispuesto a usar esta arma con la decisión de a toda costa ser sincero, transparente y decir las cosas como son? Esa es la primera arma que Pablo nos enseña. O manipulas la verdad para no quedar tan mal, usas el engaño, no eres transparente. Y a pesar de que te das cuenta que la mentira te enreda, te sigues enredando. Y no eres capaz de parar y decir, no, momentico. Mira, en esto te mentí. No, eso que te dije no era así. Es así, 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 así. Esa es la verdad. Es una decisión. Es aprender a usar esta arma, que es la verdad. Segundo, la segunda arma, ¿cuál es? Vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. En otras versiones esta palabra justicia es rectitud. ¿Armarse con qué? Con una vida recta, con practicarla. Esa es la segunda arma, la rectitud. Miren, lo correcto y lo injusto daña vidas, daña corazones, ¿sí o no? Si alguien comete algo incorrecto, algo injusto contigo, ¿cómo te sientes? Triste, defraudado, dañado, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús dijo, el ladrón no ha venido sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere robar tu vida, quiere matarte, quiere destruirte, quiere acabar contigo, porque su corazón está lleno de odio, de venganza, de maldad. No podemos imaginarnos el mundo de maldad en que Satanás vive y sus demonios, que solo desean destrucción, pero que lo hacen de una manera
sutil, que quieren presentar la mentira como media verdad y manipula. Así que la rectitud es otra segunda arma que nos habla Pablo aquí. Y yo he visto cómo lo incorrecto y lo injusto destruye vidas, destruye familias, destruye la sociedad misma. Estamos aburridos en toda Latinoamérica con los niveles de corrupción y de falta de rectitud. ¿Qué pasaría si en este país todo se hiciera correctamente? ¡Wow! Esto sería... no habría pobreza y el rico sería feliz rico y el pobre no sería tan infeliz siendo pobre, sino sería un mundo más justo, pero no, eso no es posible, porque el corazón del hombre es corrupto, es injusto. Por eso esta arma tenemos que aprenderla, aprender el arma de la rectitud. Segunda de Corintios 6:14 dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Eso es yugo desigual. El yugo desigual es justicia e injusticia, tinieblas y luz no se juntan. No se puede ser justo e injusto al mismo tiempo. Y la justicia y la rectitud bendicen, edifican. Si quieres tener una vida linda y de bendición, un hogar lindo y de bendición, practica esta segunda arma, que es la rectitud, hacer las cosas de manera correcta. Y la rectitud es contraria a la naturaleza de Satanás, por eso es un arma contra Satanás. ¿No es cierto que nuestra naturaleza humana es más propensa a qué? ¿A la rectitud o a la corrupción? ¿Qué nos queda más fácil? ¿Hacer las cosas mal o hacer las cosas bien? Hay cierto deleite en hacer las cosas mal. ¿Sí lo han experimentado? Yo me sorprendo a mí mismo. Pero Gilberto, usted es pastor acá de la iglesia, anciano de la iglesia, siervo de Dios. No, yo me sorprendo a mí mismo. Y no estoy hablando de cuando era, no, hoy me sorprendo a mí mismo de qué tan fácil se es incorrecto y se siente bien ser incorrecto. Pero la carne, ¿no? La carne se siente bien. Hice esto mal, pero salí ganando. Pero no, a la final no sale uno ganando. Porque hacer mal, y aunque salga bien ahora, no saldrá bien a largo plazo. No sale. Se corrompe el corazón. En cambio, la justicia es parte de la naturaleza de Dios. Por eso Dios anda con el que anda correctamente, no con el que hace las cosas mal. ¿Quién anda con el que hace las cosas mal? Satanás. ¿Quién anda con el que hace las cosas bien? Dios. Por eso la rectitud de hacer las cosas bien es una gran arma de la vida cristiana contra Satanás. El Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Dios es absolutamente recto y correcto. En cambio, Satanás no lo es. Y en Efesios 5, ahí donde estamos, en Efesios capítulo 5, el capítulo anterior, dice una verdad muy importante acerca de la rectitud. Efesios 5, 9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que la justicia o la rectitud la podemos producir nosotros. No sale de nosotros. ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. Es algo que necesitamos pedirle a Dios que produzca en nosotros a través de su Espíritu un espíritu recto dentro de mí. Como el salmista ahora en el famoso Salmo 51 de arrepentimiento, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, decía él. Eso es. Porque es que la rectitud libera el alma. Y lo incorrecto la esclaviza, la captura, lo incorrecto. Entonces, armémonos con rectitud, con la rectitud, con una vida correcta. Pregunto,
¿Has decidido amar la rectitud? Amar la rectitud, buscar la rectitud, obrar con justicia, hacer lo correcto. Es una decisión que tú tienes que tomar. Tomar esa arma, ponerse, ¿cuál es el arma ahí? La coraza de justicia. Ponerse la coraza de justicia es tomar la decisión de tener una vida lo más correcta y justa posible y vivir de la manera como Dios quiere. ¿O te cuesta a ti andar con rectitud? ¿Sabe cómo es la manera de saber si me cuesta andar con rectitud? Cuando tú quieres algo y para conseguirlo, lo que sea. Mentir, pasar por encima de algo, manipular esto, pero eso lo quiero. Así es. Eso evidencia un corazón que no ama la rectitud. Cuando quiero algo y lo que hago no importa porque eso quiero. No, tengo que amar la rectitud. Eso es tomar el arma. Esa segunda arma es amo la rectitud, quiero la rectitud en mi vida. No quiero perder por obrar incorrectamente, quiero ganar obrando correctamente. Tercer arma. Entonces vamos dos armas. Primera, ¿cuál? La verdad. Segunda, la rectitud. Muy bien. Tercer arma. Dice el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y la tercera arma, ¿cuál es? La paz. La paz que la trae el evangelio. El evangelio trae la paz. La paz. Cuando hablamos de paz, ¿qué es lo contrario de paz? Guerra, conflictos, peleas, contiendas, luchas, divisiones, discusiones en nuestros hogares, en la iglesia y donde estemos. Luchas y peleas y conflictos de eso. ¿Qué traen las luchas y los conflictos? ¿Qué traen? Destrucción, heridas, daños, familias rotas, hermanos que son capaces de matarse uno al otro. Eso es lo que traen los conflictos. Trae destrucción, desunión. Quiere decir que las peleas, los conflictos, las contiendas, las divisiones y todo esto son armas de Satanás para destruir, porque su fin es destruir. Y son armas de Satanás. Son instrumentos de Satanás para capturarnos. Por eso Dios nos llama a ser ¿qué? Pacificadores. Este es el arma. El arma es ser ¿qué? Pacificadores. Pacificadores. Ahora, pacificador no significa, porque yo conozco gente que dice que yo soy muy pacificador, pero en realidad no es pacificador. Es la persona que quiere tener contento a todo el mundo. Le da la razón a este y también se la da a este, aunque las dos razones sean contrarias. Pero sí, mi hijo, usted tiene razón, usted también. Aunque este esté mal y este esté mal. No, ese tipo de pacificador no es. El pacificador es aquel que con la verdad de Dios y con el poder de Dios logra traer todas las partes del conflicto. ¿A dónde? A la cruz, a Dios. Y los pacifica ahí en la cruz. Eso es ser pacificador. Cuando dos de sus hijos están peleando, un padre pacificador, un padre que usa esta arma, es aquel que trae a sus dos hijos, no le da razón a este ni le da la razón a este, porque evidentemente ambos están mal. ¿O cuál está bien? Ninguno. Están peleando. Ambos están mal. Y los trae ambos a la verdad de la palabra de Dios. Y los pone de acuerdo con Dios y los pacifica a ambos en la palabra. ¿Estamos? Ese es el pacificador. Y ese es un arma poderosa. Ser pacificador es un arma poderosa. Romanos 5:1 dice, leámoslo. Importante ese versículo. Romanos 5:1. Justificados
Pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Lo primero que yo tengo que tener para ser un pacificador es que estar en paz con Dios. Si no estoy en paz con Dios, imposible ser un pacificador. No puedo. Tengo que estar en paz con Dios. Y la primera cosa de estar en paz con Dios es estar en Cristo justificado. O sea, perdonados mis pecados. Y por si acaso hay alguien aquí esta mañana que todavía no ha venido a Cristo, no le ha entregado su vida. Puede que haya venido aquí a esta iglesia 20 años. Puede que sea uno de los fundadores. Pero si no tiene esa realidad espiritual en su vida, no hay nada. No está en paz con Dios. He escuchado de pastores que estuvieron predicando, hablando y un día de verdad se convirtieron a Cristo. Con razón tenían tantas luchas y tanto esfuerzo y tanta batalla, si era que no se habían puesto primero de acuerdo con Dios. Paz con Dios es la primera cosa que tenemos que tener, porque cuando estoy en paz con Dios, ¿qué hace la paz de Dios? Inunda mi alma. ¿Y cómo se siente una persona con la paz de Dios? ¡Wow! Ese es el verdadero cielo. El cielo no es tanto el estado físico, que sí hay la realidad de un cielo físico, pero el cielo más que nada es el estado interno de la paz con Dios, de la paz con Dios. Y qué lindo experimentar la paz de Dios para después experimentar ¿qué? Paz con los demás. Usted puede ser mi amigo, mi enemigo, pero yo soy su amigo. Eso es cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Yo puedo tener un amigo, un enemigo, pero él es enemigo mío. Yo no soy enemigo de él porque yo oro por él, lo bendigo, lo amo, y si puedo hacer algo por él, lo haré, porque tengo la paz de Dios en mi corazón. Eso es ser pacificador. Dice Romanos 12:18. Vamos a leerlo, importante ese versículo. Romanos 12:18. Dice, si es posible, y me encanta esa frase, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y me encanta la frase, si es posible, porque ¿eso qué significa? Que en muchos casos es imposible. Yo quiero estar en paz con todos. Ese tío con el que vengo luchando y tengo enfrentamientos y es de mal genio y bueno, todo, y yo quiero estar en paz con él. Y llevo mi corazón a la cruz de Cristo y pongo mi corazón en paz con ese tío y lo perdono todo lo que me hizo y ya estoy en paz. Pero ese tío no quiere estar en paz conmigo y sigue luchando. Entonces, si es posible, me encanta. En cuanto sea posible y dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque la paz es una de las armas espirituales. Porque si tengo esa arma, puedo vencer el conflicto, puedo vencer los problemas, puedo vencer muchas cosas en contra mía si aprendo a usar esa arma. Entonces, pregunta, ¿tú ya has logrado la paz con Dios? Esa es la básica. ¿Ya tienes en tu corazón la paz de Dios? ¿Te has convertido en una persona que amas la paz? ¿A Dios le gusta el conflicto? Pero hay gente que yo conozco y cristianos que le aman el conflicto. Siempre entran a la lucha, a la pelea. Siempre están guerreando. Yo conozco cristianos y son amargados. Porque el conflicto y el corazón belicoso lo único que trae es perder la paz. No hay paz. Es como un mar revuelto, como el huracán que acaba de pasar por la Florida. Pero qué lindo sentarse al lado de alguien que está lleno de la paz de Dios, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad? Compartir con alguien lleno de la paz de Dios. Con alguien que te habla de la paz, que practica la paz, que tiene esta arma que se llama la paz. Entonces pregunto,
¿Cómo eres conocido? Tú cómo eres conocido, cómo tu familia te tiene en la mente, como una persona de paz o como una persona conflictiva, que siempre estás. O cuando piensan en ti, piensan en una persona llena de paz, que hace la paz, que trae personas en conflicto y la traen a la palabra y a Dios y logran la paz. Son verdaderos pacificadores. ¿Qué les parece esa arma? Impresionante, ¿verdad? Llevamos 3 armas: la verdad, la rectitud y la paz. Impresionante. Cuarta arma, la fe. Toma el escudo de la fe, dice el apóstol. Toma el escudo de la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? Incredulidad, duda, desconfianza, ¿verdad? Todo eso es que la duda, la incredulidad y la desconfianza son armas, otra vez, son armas de Satanás, son armas carnales y armas de Satanás. Satanás las usa en tu vida. La duda. Mire, ahí dice el versículo, versículo 10, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿qué? Los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego? La duda. ¿Con que Dios os ha dicho? Él sigue usando la misma táctica. ¿Dios dijo eso? No le creas. No le creas. Mira, has orado tanto y nada, no pasa nada. ¿Sí ves? Es una mentira todo eso. Mira, esto no se está arreglando. ¿Sí ves? Dios no está acá. Tú estás abandonado. Y te metes dudas y mentiras y llena tu cabeza de cosas que no son. Y te quita la fe. Te roba la fe. La confianza en Dios. Hay una frase en Romanos 14:23 que es tremenda esta frase. Escúchenla. Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ven esa definición? Todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Entonces, ¿cómo definimos el pecado? Todo lo que sea falta de fe es pecaminoso. Wow, eso es una descripción muy fuerte, muy grande. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y por qué? Porque la incredulidad es no creerle a Dios. Y no creerle a Dios es decirle a Dios que lo que tú dices no es correcto, es más correcto lo que yo digo. Es así, o sea, incredulidad es decirle a Dios que lo que Él dice no es y lo que yo digo sí es. Es que Dios, tú no sabes cómo es acá, es por acá, es que tú no estás en mis pantalones, es que esos son los dardos de Satanás. No es que Dios, tú qué vas a comprender yo esto que estoy pasando. Tú dices en tu palabra eso, pero no es, o sea, eso no es. Porque yo creo que es otra cosa. Eso es pecado y grave pecado. Eso se llama incredulidad. Y es tratar a Dios como mentiroso, como engañador, como que no tiene la razón. Es no confiar en Él. Hermano, la fe no es un concepto. La fe es una acción. ¿Escucharon eso? La fe no es un concepto. La fe es acción. Claro, la fe debe tener un contenido doctrinal de sé, pero el contenido doctrinal en sí mismo, el conocimiento en sí mismo, puede llegar a ser letra muerta. No es nada. Puedo saber mucha Biblia, los demonios también saben Biblia y no les sirve para nada a ellos, no los cambia. Entonces la Biblia, la palabra de Dios tiene que tener efecto en mi vida de tal forma que me transforme, porque si no me transforma, tal conocimiento es vano, estás perdiendo el tiempo. Si tu vida no es transformada, si tú no te estás volviendo cada vez una persona de más fe y más fe y más fe, estás perdiendo el tiempo, estás mal enfocado. La palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Él lo repite en 4 veces de la Biblia. El justo por la fe vivirá.
¿Por qué? Porque la fe es el medio para salvarme, ¿verdad? No por obras, por la fe. Pero la fe también es el medio para vivir la vida. Sin fe no puedo vivir. No puedo. La fe es la esencia de mi caminar. No puedo vivir sin la fe. Ahora, ¿la fe qué es? ¿Cómo definimos la fe? Ver lo que no se ve y estar seguro de lo que no puedo tener al frente, ¿verdad? O sea que la fe tiene que ver con algo que no puedo explicar ni ver, pero estoy seguro. ¿Cómo es eso? Algunos, por ejemplo, dicen mal, ten una fe ciega en Dios. Yo lo corrijo. No tenga fe ciega, porque si la fe ciega, qué hace el que tiene fe ciega? Pues se tropieza y se cae porque es ciego. No, mis hermanos, no hay nada más esclarecedor y nada más que ilumine la vida que la fe. El que tiene fe, por los ojos de la fe, lo ve todo claro, lo ve todo, no hay confusión. Camino por la fe, pero por la fe lo veo tan claro que no hay confusión. O sea, esto está tan claro, yo voy adelante aunque yo no estoy viendo nada. Físicamente no veo nada, pero espiritualmente y en la fe lo veo todo absolutamente claro y camino con seguridad. Aunque el siguiente paso sea como entre la niebla, pero estoy seguro que hay ahí. Y camino. Entonces la fe es la lámpara que ilumina el camino adelante con el cual puedo caminar. La palabra de Dios dice, la fe es por el oír y el oír. Romanos 10:17, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le dijeron los discípulos al Señor, Señor, aumentanos la fe para poder hacer esas cosas que tú haces, para poder vivir como tú vives. Señor, necesitamos esa fe. ¿Qué les dijo el Señor? Si tuvierais fe tan pequeña como un grano de mostaza, dirías a este árbol, desarráigate y échate al mar, y el árbol saldría y se echaría en el mar. Entonces, ¿cuánta fe necesitas? ¿Cuánta? ¿Cuánta? No importa el tamaño. ¿Qué es lo que necesitas? Solo fe, ten fe. No importa el tamaño. No digas es que tengo poca fe. No digas es que necesito más fe. No importa el tamaño. Necesitas fe. Si tienes fe, muchas cosas puedes hacer. Solo con la fe. Así. No importa qué tan grande o tan pequeña fe la fe. Primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Uy, qué glorioso es. Otra vez lo voy a decir. Primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Para qué sirve la fe? Para vencer al mundo. Para vencer a Satanás, para vencer el mundo, para vencer mi propia carne, la fe. Y la fe se alimenta con la palabra de Dios. Entonces, preguntas acerca de esta arma. ¿Se caracteriza tu vida por una absoluta confianza en Dios? O sea, los demás se dan cuenta qué clase de fe tienes. Tu esposo ve en ti, mujer, que eres una mujer de fe. Tus hijos ven que tú eres un padre y una madre de fe. Tu familia están impresionados porque tú eres una persona de mucha fe. Yo tengo que reconocer que antes, hace unos años, yo creía que tenía más fe que mi esposa. O sea, yo me ufanaba y decía, no, pues mi esposa siempre es que le falta bastante la fe. Y yo sí tengo. Y mis hijos me decían, papi, ora tú porque es que el Señor te responde, ¿cierto? Papi, ¿por qué no oras tú? Porque es que el Señor te responde. Es increíble como a ti te responde el Señor. Y entonces ellos andaban impresionados de que yo tenía una gran fe. Pero después de que mi esposa ha pasado por una situación que la mayoría sabe de un problema de falta de sueño de hace varios años, y ha pasado por miles de exámenes y miles de cosas, y ha pasado una crisis enorme que la ha llevado
a unos puntos y unos límites que si quieren preguntarle, le pueden preguntar a ella. De llegar a la depresión, a la ansiedad, a la desesperación, de cómo se siente su cuerpo, su todo. Pero lo que yo vi a través de todos estos años es cómo Dios ha obrado a través de eso. Y ahora yo la miro a ella y digo al revés: amor, pero tu fe es muy grande. Yo ahora me siento con una fe así y ella con una fe que ha crecido a través de la prueba de una manera impresionante. ¿Impresionas tú a otros con tu fe? ¿Está creciendo tu fe? O sea, te estás agarrando el arma de la fe y la estás aprendiendo a manejar y estás creciendo en la fe y experimentar la fe. Quinta arma. Ya tenemos 4. ¿Cuál es? La verdad, la rectitud, la paz y la fe. Quinta arma. Dice el versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Primera Tesalonicenses 5:8 lo expresa Pablo de otra manera muy bonita, que me gustó y que no la había visto realmente. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Se fijan ahí esta expresión? La esperanza de salvación como yelmo. Entonces, cuando dice tomar el yelmo de la salvación, ¿a qué se refiere? Primera Tesalonicenses dice que se refiere a la esperanza de la salvación. Y esta es la quinta arma. La quinta arma es ¿qué? La esperanza, que provee la salvación a nuestras vidas. La esperanza. Cristo vino a traer esperanza en medio de un mundo ¿qué? Sin esperanza. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Tiene mucha esperanza el mundo? Todos están diciendo, wow, que los años que vendrán, tan hermosos que serán, ¿sí? La próxima generación de hijos va a crecer, uff, qué bendición este mundo, ¿sí? ¿Sí estamos así en el mundo? No, ¿qué decimos? Wow, la tienen dura la próxima generación, ¿qué va a hacer? No hay esperanza, el mundo se está acabando en lo moral, en los valores y también físicamente se están agotando los recursos. El mundo va mal, ¿dónde está la esperanza? Y esta es una arma poderosa, porque Satanás está usando la desesperanza para acaparar el mundo. Es más, el anticristo, el hombre de pecado, dice la Biblia, que va a surgir ¿en qué momento? Cuando el mundo ha perdido la esperanza y surge un hombre con unos poderes excepcionales que hacen milagros impresionantes delante de todo el mundo y se autoproclama Dios. Ese se llama el anticristo. Y el mundo se está acercando a ese punto, ¿verdad? Todo se está listando para la manifestación del anticristo, el hombre de pecado, el hombre que va a estar poseído por Satanás mismo y va a gobernar el mundo por 7 años, dice la Biblia, en lo que se llama la gran tribulación. Se está acercando. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de desesperanza. Pero el arma del cristiano es ¿qué? La esperanza. La esperanza. El cristiano vive en la esperanza. Por eso Pablo en Efesios 1:18 oró. ¿Qué oró? Dijo el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En el capítulo 1 Él oró que los cristianos pudiéramos abrir nuestros ojos para ver ¿qué? La esperanza que tiene la salvación en nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? ¿Cuál es esa esperanza que Jesús nos ha traído? Pero ¿cuál es esa esperanza? Que no iremos al infierno, sino iremos
a las moradas, a las habitaciones. Ya sabemos de qué color va a ser las casas, ¿no? Moradas. Porque Jesús dijo, yo tengo una morada en los cielos. Entonces, ya, yo descubrí un día, uy, mira, ya descubrí de qué color son las casas en el cielo. Son moradas, Jesús dijo. La esperanza, no, esto va a ser, la Biblia dice que esto va a ser ¿qué? Quemado y destruido, y eso es pronto. Eso no crean que eso es dentro de 15 millones de años, como dicen los evolucionistas. No, eso es ya, que va a pasar, que el mundo va a ser destruido con fuego, bautizado en fuego, y todo será quemado. ¿Y qué quedará? Nada. Y el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza. Nuestra esperanza no está en esta tierra, ¿o sí? No, ¿aquí qué somos? Peregrinos, pasajeros. Estamos de pasada nomás. Vamos para el cielo. Ya hay unos que se adelantaron, pero están sin cuerpo, están desnuditos. Todos ahí, desnudos, esperando cuerpo. El Señor Jesús viene pronto. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? La esperanza es un arma, porque todo cristiano que sabe usar esa arma de la esperanza no está desconsolado, no está en ansiedad, no está perdido, sabe para dónde va. En Hebreos dice que Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cómo así que Satanás tiene el negocio de la muerte? ¿Qué quiere decir que Satanás tiene el negocio de la muerte? Eso no quiere decir que él es el dueño de todas las funerarias del mundo. No, porque hay cristianos dueños de funerarias que oran, Señor, dame harto trabajito. ¿Qué es lo que quiere decir que Satanás tiene el imperio de la muerte? Significa que el versículo siguiente dice que él tiene aterrorizada a la gente por la muerte. La mayoría de la gente, ¿a qué le teme? A la muerte. Pero el cristiano que sabe usar el arma de la esperanza, ¿qué dice de la muerte? Con Pablo, ¿qué dice con Pablo? Morir es ganancia. No le tiene miedo a la muerte. Y si tengo que morir predicando el evangelio, aleluya, moriré gozoso. Por eso los cristianos que murieron en las hogueras morían gozosos. Porque estaban aferrados de la esperanza, sabían usar esta arma de la esperanza y veían la muerte como ¿qué? Ganancia. Pablo dijo, quiero estar con Cristo y no acá, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de predicar el evangelio tengo que quedarme otro rato acá. La muerte es el negocio de Satanás para mantener al mundo en miedo, sin esperanza. Pero el cristiano tiene esta arma poderosa, que es la esperanza. ¿Puedes decir tú que vives en la esperanza segura de Cristo? ¿Sí? ¿Vives en la esperanza segura de Cristo? ¿O por el contrario te paraliza y te preocupa y te llena de temor el futuro? ¿Tienes miedo del futuro? No, tienes que aprender a usar esta arma de la esperanza. Que crezca tu confianza en la esperanza. Sexta arma. ¿Cuál es la sexta arma? La espada de la palabra de Dios. Bueno, hermano, no tenemos mucho que decir y explicar de esta arma. Porque ya en lo que hemos hablado hemos visto que la palabra de Dios es poderosa. Jesús nos lo demostró cuando fue tentado. ¿Recuerdan la tentación de Jesús? Fue llevado por el Espíritu al desierto, Mateo capítulo 4, para ser tentado por el diablo. Y el diablo vino y lo tentó de tres formas, en tres áreas del Señor Jesús. En el área física, en el área emocional y en el área espiritual. Lo tentó con toda. ¿Y cómo respondió Jesús? Escrito está. 3 veces le respondió a lo que Satanás le decía. Escrito está. Y es tan lindo el último versículo de ese pasaje de Mateo 4, el versículo 11, concluye diciendo, y habiendo pasado, Satanás lo dejó. ¿Por qué? No resiste la palabra de Dios. ¿Quieres tú tener a Satanás y sus demonios habitantes en tu casa?
en tu vida? ¿Sí o no? No los queremos. ¿Y cómo los vamos a sacar? Con la palabra, escrito está. Por eso, mis hermanos, es tan importante estudiar la palabra de Dios. Y yo sigo impulsando los cursos de Maús, que son una herramienta tan hermosa, y lo digo por experiencia propia, porque fueron mis maestros en mi juventud, en mi infancia. Amo los cursos de Maús, porque es como tener un hermano, un maestro de la palabra de Dios que me está enseñando y me está guiando. Estudiemos la palabra de Dios, porque es el estudio de la palabra de Dios lo que me va a ayudar a crecer. Es el arma. Memoriza versículos. ¿Cuántos aquí les gusta memorizar versículos? Levante la mano. El que en el último mes memorizó un versículo. Memoricemos versículos, porque los versículos memorizados son armas. Cuando tú entras en ansiedad, ¿qué es lo mejor? La palabra de Dios. Habla la palabra de Dios, versículos de la palabra de Dios. Cuando eres tentado, cuando te llegan pensamientos de confusión, pensamientos malos, ¿cómo se sacan? Con la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es un versículo que hay que aprender de memoria. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. Y Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. La palabra de Dios alumbra el camino. La palabra de Dios me dice el camino correcto por el cual debo. Llena tu mente de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Otro gran versículo para aprender de memoria. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. ¿Viste esta espada cómo es? Esta es una espada especial o especial espada. ¿Qué tiene qué? Doble filo, y hay que aprenderla a manejar. Y dice que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan profunda que deja al descubierto todo, absolutamente todo. Preguntas: ¿estás aprendiendo la palabra de Dios, memorizando versículos, usándolos en tu batalla personal? ¿Estás aprendiendo a usar esta arma? ¿O estás permitiendo que Satanás te distraiga para no ocupar? Mira, Satanás te va a poner 1000 cosas para que no leas la palabra de Dios. La telenovela, que dicho sea de paso, no vean telenovelas, hermanas, eso es lo más nocivo que hay. Por favor, quiten las telenovelas de sus casas. Es nocivo, trae mensajes horribles, no edifica para nada. No vean telenovelas. Y si van a ver la televisión, vean cosas buenas, que te construyan. Satanás te va a poner en tu mente y en tu corazón y en tu vida todos los distractores posibles para que tú no dediques tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque él sabe que si tú aprendes a usar esa arma poderosa, lo derrotas en tu vida. Lo derrotas. Él sabe lo poderosa que es la palabra de Dios. Y él va a buscar a meterte en trabajos, a meterte en ocupaciones, te va a meter 50 cosas, te va a llenar de cansancio, te va a llenar de muchas cosas para que tú no aprendas la palabra de Dios. Y por último, la última arma. Ya hemos visto 6. ¿Cuáles son? La verdad, la rectitud, la paz, la fe, la esperanza, la palabra de Dios, y la última, la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 4 veces se repite una palabra en ese versículo. ¿Cuál? Toda. Orando en todo tiempo. ¿Cuándo hay que orar? ¿Quién fue el mayor ejemplo de oración constante? Un momento, ¿Jesús no es Dios?
¿Jesús luego no era Dios? ¿Necesitaba Jesús orar? Otra vez pregunto. ¿Necesitaba Jesús orar? ¿Necesitaba Jesús orar? 100% sí, porque la oración es la comunión. La oración es la comunión con Dios y Jesús quería la comunión con Dios. Entonces, ¿qué necesitaba? Orar. Y si Jesús necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Jesús animó a orar a sus discípulos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Jesús exhortó a orar. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oren, velen y oren. Velar significa estar despierto todo el tiempo. Necesitamos aprender. Primera Tesalonicenses 5:17 dice Pablo, orad sin cesar. O sea, no dejen de orar. La oración no es una actividad de 20 o 15 minutos en la mañana, no. La oración debe ser el ambiente del cristiano, es una arma de todo el día. Yo puedo estar en mi trabajo y orar. Yo puedo estar en la calle y orar. Yo puedo estar donde sea y orar. Esa es un arma poderosa. La oración es un arma poderosa. Jesús lo ilustró con una parábola. En Lucas 18 oró de la parábola de la viuda y el juez injusto. Estudien esa parábola. Y Jesús dijo que él enseñó esa parábola para enseñar acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pregunto, ¿Satanás le gustará la oración? ¿Cómo ve Satanás la oración? La odia. Odia la oración, odia ver a un cristiano de rodillas orando, odia a un cristiano en el camino por la vía orando con Dios, odia todo eso porque la oración es una poderosa arma. Y él evitará que tú ores y te dará 1000 razones para que no ores. Te dirá muchas cosas para que no ores. ¿Amas orar a Dios? ¿Amas orar a Dios? ¿Estás usando esa arma? ¿Amas orar a Dios? Pasar tiempo con Dios, hablando con Él, encomendándole a Dios, ofreciendo tu vida a Él. ¿Has aprendido la disciplina de la oración? ¿De mantenerte en oración? ¿O solo oras cuando tienes problemas? ¿Le permites a Satanás distraerte para no tener tiempo de oración? ¿Le crees las mentiras a Satanás de por qué no orar? Conclusión. ¿De qué se tratan las armas espirituales? Si las sumamos todas, las ponemos todas juntas, ¿de qué se trata? Piénsenlo bien. Juntemos todas. La verdad, la paz, la rectitud, la fe, la esperanza, la palabra de Dios, la oración. Juntemos todas y ¿de qué se trata la armadura? Del carácter del cristiano, de lo que yo soy en Cristo, de andar con Cristo, de ejercitarme en todas las áreas del carácter cristiano y andar en Cristo y no dejarme llevar por Satanás que me quiere. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Él ha venido ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y estamos viendo cómo llevar una vida de abundancia. Usemos las 7 armas espirituales y volvámonos expertos en el uso de las armas espirituales. Señor les bendiga, hermanos.